Hola a todos, hoy es 6 de mayo y vamos a empezar con un nuevo reporte de la guerra en Ucrania. Muchas actualizaciones interesantes, así que vamos a empezar. Y una de las actualizaciones más importantes y más interesantes están viniendo de Estados Unidos. Desde los Estados Unidos se afirma que ellos van a tener que enviar tropas a Ucrania. Esta es la afirmación del líder de los demócratas en la Casa de los Representantes. De acuerdo con esta persona, Jeffries, este escenario, esta posibilidad tiene lugar si el frente ucraniano colapsa completamente. Estas eran las afirmaciones de los Estados Unidos. Justo después de eso, el Ministerio de la Federación Rusa hizo su propia declaración. Los rusos se pusieron un poco más serios y, como ya muchos de ustedes saben, anunciaron ejercicios militares con armas nucleares no estratégicas. Fue esta una noticia muy impactante para todo el mundo. El Kremlin dijo que los ejercicios militares de este tipo de armas son una respuesta al posible envío de tropas de los países occidentales a Ucrania. Estas no fueron las únicas declaraciones del día de hoy. Durante el día también tuvimos los reportes de que Rusia amenaza con ataques de retaliación en contra de Gran Bretaña si los misiles británicos son usados para atacar el territorio ruso, obviamente usados por Ucrania. En respuesta a los ataques de Kiev sobre el territorio de la Federación Rusa usando armas británicas, los rusos pueden responder atacando a objetivos militares británicos, incluso fuera de Ucrania. Estas fueron las afirmaciones del ministro de Relaciones Exteriores del Estado ruso sobre las consecuencias catastróficas que podrían traer estas hostilidades y sobre todo el uso y la facilitación por parte de los estados occidentales de la OTAN de armamento que los ucranianos puedan usar para atacar el territorio directamente de la Federación Rusa, cosa que sabemos que ya ha pasado, pero que da las afirmaciones que se están haciendo, dado por ejemplo el reporte de ayer de los soldados franceses en Slaviansk, dadas las afirmaciones de los Estados Unidos, Rusia quiere advertir a estos estados que no es bueno desatar toda la ira y las posibilidades armamentísticas y tecnológicas que tiene Rusia en estos momentos. Hay que dar un poco de contexto sobre la situación en la cual ocurren todas estas declaraciones. El 7 de mayo es un día importante porque mañana empieza el día donde Putin va a empezar su nuevo mandato. Hace unos meses hubo elecciones presidenciales en Rusia. Putin evidentemente ganó, pero su mandato anterior termina hoy, el 6 de mayo, y mañana empieza su nuevo periodo de mandato. Mañana va a haber una inauguración del nuevo periodo presidencial, es una cosa muy importante para Putin. Y obviamente entendemos que los ucranianos van a usar este día con el propósito de no destruir tal vez objetivos militares, sino que los ucranianos van a tratar de hacer algo muy grande y probablemente los ucranianos mañana vayan a intentar destruir el puente de Crimea o algún objetivo mediáticamente muy importante. Hoy, de acuerdo con la información que tenemos, los ucranianos hicieron una gran cantidad de ejercicios alrededor de Crimea, tratando de investigar y descubrir las posibilidades rusas en ese lugar, tratando de descubrir dónde ellos tienen sus posiciones antiaéreas, cómo destruir objetivos importantes en este lugar, dañar este proceso de inauguración del nuevo periodo presidencial del Estado ruso. Y eso es por lo cual los rusos empezaron a amenazar a los países que ayudan a Ucrania y principalmente al Reino Unido, que ha provisto ya de muchas armas a Ucrania y también proyectiles de largo alcance. Los ucranianos no tienen en este sentido medios para destruir un objetivo tan lejano como el puente de Crimea. Y la única posibilidad de los ucranianos sería usar misiles Storm Shadow del Reino Unido para destruir este puente. Y eso es por lo cual los rusos advierten al Reino Unido si ellos siguen dándole permiso a los ucranianos de usar estas armas, porque en los protocolos militares y en los protocolos de la transferencia de armas a otros países, los países evidentemente pueden transferir el arma, pero son los mismos países
por ejemplo el Reino Unido, República Checa, Francia. Cuando los ucranianos van a usar estas armas, los ucranianos tienen que pedir permiso para usar estas armas fuera de su propio territorio. Por eso siempre hacemos el énfasis hablando de los Iris-T, de los sistemas Vampire que atacan todo el tiempo a Belgorod y los HIMARS, porque es con la complicidad de estos países que Ucrania puede permitirse el uso de este tipo de armas fuera de sus propias fronteras. Esta es la misma situación que ocurre en este caso, y eso es por lo cual Rusia advierte de las consecuencias catastróficas de que el Reino Unido permita nuevamente este tipo de uso para sus armas. Mañana va a ser un día muy interesante, los rusos van a estar muy preparados, van a estar muy atentos, ellos necesitan prevenir cualquier cosa. Y hoy tuvimos también una actualización adicional desde Crimea de cómo los rusos estuvieron cazando y destruyendo los drones navales ucranianos. Los rusos estaban usando helicópteros y como se puede ver, los ucranianos con sus drones marítimos estaban operando justo enfrente de Crimea, lo que confirma que la situación no es muy buena cuando hablamos de la flota rusa. La flota rusa no está actualmente alrededor de Crimea. La flota rusa está muy lejos de Crimea, en la cercanía de Novorossiysk, pero los ucranianos con estos drones marítimos pueden tener la capacidad de atacar en parte de Crimea y ellos trataban de cazar algún vehículo marítimo ruso o tal vez simplemente querían probar cómo estaban las defensas rusas marítimas en esta área. Vamos nuevamente a los eventos políticos porque después de que los rusos anunciaron sus ejercicios militares con armas nucleares, los países occidentales estuvieron bastante inquietos y empezaron a reaccionar sobre esta situación. Primero fue Polonia. El ministro de Defensa polaco muy interesantemente afirmó que Polonia no estaba preparado para enviar tropas a Ucrania. La misma historia tenemos desde Italia, las afirmaciones del Ministerio de Asuntos Exteriores italiano, donde dice que Italia no va a enviar armas a Ucrania para destruir o para atacar el territorio ruso. Aún no se ha visto ningún reporte de Alemania, pero incluso Macron, el presidente de Francia, justo después de estas informaciones, de estas noticias a nivel internacional, afirmó que Francia no iba a enviar soldados, no iba a enviar tropas al territorio ucraniano, cosa que muy probablemente ya pasó, ya está ocurriendo en estos momentos. Así que, como se puede ver, la mayoría de los países decidieron no tentar a Rusia a usar todo su potencial o digamos la mitad de su potencial. Pero obviamente eso son las afirmaciones públicas, otra cosa es lo que realmente ellos estén planeando. Ahora nos movemos a la situación en el terreno porque tenemos también muchas actualizaciones interesantes. Empezamos desde Avdiivka, donde los rusos continúan una operación ofensiva y continúan rompiendo las defensas ucranianas. Vamos a hablar primero de Krasnogorovka. Después de que los rusos establecieron completo control sobre la parte sur, los rusos decidieron detenerse un poco. Ahora ellos están principalmente concentrados en bombardear y destruir las posiciones ucranianas, las fortificaciones ucranianas en la parte oeste, en la parte central y también un poco en la parte este de Krasnogorovka. Tenemos videos adicionales de cómo los rusos estaban bombardeando este territorio fuertemente, pero por ahora sin ningún intento de atacar a los ucranianos de forma terrestre. Ahora nos movemos hacia Netailava y Pervomayska. De acuerdo con la información que se tiene, los rusos lograron mejorar sus posiciones en la dirección hacia la parte central de esta villa. Justo antes de empezar a hacer el video, los rusos controlaban algo así. Es un progreso significativo y es muy probable que Netailava vaya a caer dentro de las siguientes horas, dentro de probablemente 2 o 3 días. Desde otro lado tenemos un reporte adicional de que los rusos continúan mejorando sus posiciones en dirección a Yasnabrodovka a lo largo de esta línea de árboles y el principal propósito de estos ataques es llegar lo más cerca posible hacia la villa con el nombre de Yasnabrodovka. Además tenemos reportes adicionales desde esta área. Los rusos dicen que ellos completamente limpiaron la villa con el nombre de Salaviova. Se ha coloreado el territorio ya hace mucho tiempo, se tenía ya las confirmaciones geolocalizadas.
Los rusos continúan mejorando sus posiciones también en los campos, quedando ya mucho más cerca y presionando a los ucranianos más hacia los reservorios de agua de Karlovka. Pero hablando de movimientos terrestres, los rusos muy probablemente están resguardándose un poco, están aplazando sus movimientos terrestres en este lugar. Ellos ahora tienen muchas cosas que hacer en otras líneas del frente y es muy probable que los rusos hayan entrado a Novopokrovsk, pero por ahora no se tiene ninguna geolocalización que confirme esta información. Ahora nos movemos un poco más hacia el norte, hacia la línea entre Kalinova y Novoalexandrovka, el siguiente cinturón de defensa de las Fuerzas Armadas ucranianas en este lugar. Los ucranianos están tratando de detener a los rusos en esta área la mayor cantidad de tiempo posible, pero todo nos dice que es muy probable que ellos no vayan a ser capaces de hacer esto, porque los rusos continúan presionando y de acuerdo con la información que se tiene, los rusos ya han logrado romper este nuevo cinturón de defensa ucraniano hacia Novoalexandrovka y entrado a esta villa desde el sur y han establecido control sobre los primeros edificios en este pueblo. Por ahora, si esta información es correcta, entonces podemos decir que los días de esta villa están contados y después de que los rusos logren asegurar los flancos, es muy probable que ellos van a continuar movimientos hacia Kalinova tratando de evadir dos fortificaciones ucranianas más y luego establecer control sobre esta villa. Los rusos también están presionando a los ucranianos y lo más importante es que los ucranianos ante este progreso tan rápido de los rusos están forzados a mover sus fuerzas de artillería cada vez más lejos al oeste, lo que también es una muy buena noticia para los rusos cuando hablamos de la reducción de los ataques de artillería sobre las poblaciones civiles de Donetsk. Además, tenemos más reportes de Sirsky, el jefe del ejército ucraniano, y también de los analistas militares del estudio de guerra. Ambas fuentes confirman que el siguiente objetivo de los rusos es establecer control completo sobre los pueblos con el nombre de Kurajava y llegar lo más cerca posible de Pakrovsk. Actualmente no se puede decir con seguridad si estas actualizaciones son el verdadero objetivo de los rusos o no, pero es probable. Estas direcciones de movimiento probablemente dibujan este tipo de objetivos. El movimiento de los rusos hacia el oeste podría ser mucho más peligroso para los rusos porque, como ya habíamos mencionado en las actualizaciones anteriores, esto alejaría a las tropas rusas de las posiciones seguras de la artillería, lo que los dejaría sin cobertura de artillería como tal. Solo si los rusos están completamente seguros de que los ucranianos no pueden desarrollar ningún tipo de resistencia en este lugar, ningún tipo de resistencia significativa para sus tropas en este lugar, este sería una posibilidad para los rusos, pero si los ucranianos tienen más o menos algunas defensas, algunos sistemas de artillería todavía en pie, este ataque podría terminar completamente en un desastre para los rusos. Eso es por lo cual los rusos tienen que ser muy cuidadosos si ellos planean hacer un movimiento al oeste de Ochiretina. Según estos datos y según las posiciones rusas y su artillería, es mucho mejor que ellos se muevan hacia el norte en dirección hacia Konstantinovka y colapsen las posiciones ucranianas en la aglomeración de New York y Tariesk. Ahora nos movemos hacia Bakhmut-Artyomovsk, donde los rusos continúan su operación ofensiva. Aún no se ha tenido ninguna geolocalización que confirme el progreso ruso o la entrada de los rusos en la parte este de Chazov Yar. Todavía hay enfrentamientos de artillería, los rusos continúan limpiando el área, una vez más sin ningún progreso en el terreno como tal, solo bombardeos, solo ataques con artillería. Y como se entiende, la mayoría de los reportes anteriores de que los rusos habían entrado a la parte este de Chazov Yar eran simplemente especulaciones. Actualmente no hay rusos dentro de la parte este de Chazov Yar. Tal vez mañana en la mañana las cosas vayan a cambiar, pero por ahora esta es la situación actual. Detalles interesantes vienen desde Klishevka y Andrievka, también hacia Kurdumovka, hacia Lenapolye y hacia Arianovka. Detalles interesantes en este lugar, los rusos han lanzado una preparación de artillería a lo largo del canal Siversky Donetsk-Donbass, pero hacia el sur. Los rusos empezaron a bombardear esta área fuertemente, no simplemente
algunos ataques de artillería, los rusos empezaron a reducir esta área completamente a ruinas, tratando de destruir las posiciones ucranianas, y es muy probable que los rusos estén a punto de lanzar otra operación ofensiva con el propósito de cruzar este canal, capturar algunas fortificaciones y encerrar a los ucranianos que actualmente están localizados en Klishchiivka. Debido a este gran número de ataques, es muy probable que los rusos estén planeando hacer algo así, establecer un completo control sobre este territorio. Este lo permitirá a los rusos crear un medio encerramiento hacia los ucranianos que están ubicados en Klishchiivka. Además, también se tienen actualizaciones adicionales desde el lado ucraniano de cómo los rusos estaban asaltando Klishchiivka, la parte noreste de Klishchiivka, usando una gran cantidad de tanques, y una vez más los rusos estaban usando los famosos tanques Tortuga. Este video fue publicado por los ucranianos y eso es por lo cual no podemos saber cómo terminó esta operación, pero es muy probable que los rusos hayan logrado mejorar sus posiciones. Si volvemos al mapa, los rusos estaban moviendo algo así desde este lugar, y el principal objetivo de los rusos era establecer control sobre estas fortificaciones, que son una gran cantidad de trincheras. Los rusos están planeando capturar todo este territorio, y entendemos que si los rusos son capaces de hacer esto, entonces los ucranianos que actualmente están localizados en Klishchiivka podrían ser forzados a retirarse, porque también vemos actividad rusa en la cercanía de Asyarianivka, Kurdiumovka, donde los rusos también han intensificado sus actividades de artillería, han incrementado su presión aquí. Vemos que los rusos están intentando atacar también en esta dirección desde el norte y desde el sur. Desde esta perspectiva es fácil darse cuenta que el principal objetivo de los rusos es encerrar a los ucranianos en Klishchiivka, que serían las fuerzas de la brigada número 28 mecanizada, también las fuerzas de la brigada número 22 mecanizada, las fuerzas de la brigada de asalto 92, quienes son los responsables de el área de Klishchiivka, es decir, esta área. Ahora nos movemos hacia la dirección de Siversk. Tenemos detalles adicionales. Después de una pausa operacional bastante larga, los rusos renovaron su actividad a lo largo de las vías del tren que van hacia Vyimka, entre Viristova y Vyimka. Tenemos una gran cantidad de videos de cómo los rusos estaban bombardeando, atacando las posiciones ucranianas, las trincheras ucranianas, y todos estos ataques también son una especie de preparación de artillería antes de una operación terrestre. Como se puede ver, la situación es difícil en esta área porque las vías del tren están ubicadas en una colina y vemos una gran cantidad de trincheras ucranianas en este lugar, en la base de esta colina, lo que obviamente va a ser muy difícil para los rusos de pasar. Claramente los rusos deben tener algún plan para poder asaltar este tipo de territorios. Vemos que ahora los ucranianos no están mostrando una resistencia tan significativa generalmente. En Bielagorovka, después de también una pausa operacional bastante larga, una pausa para reagruparse después de que los rusos tuvieron una gran cantidad de bajas en los asaltos anteriores, los rusos también renovaron sus intentos de atacar. Por ahora ellos están nuevamente empezando los ataques de artillería, bombardeando todo este territorio con diferentes tipos de armas, incluyendo también multilanzadores de rockets, bombas de racimo RBK 500. Los rusos están usando todo lo que ellos tienen, pero por ahora sin ningún intento de atacar este territorio desde el terreno. Vemos como cae una bomba RBK 500, que son las bombas de racimo rusas, que caen sobre las posiciones ucranianas que están localizadas en esta colina. Por ahora no hay cambios en el terreno. Ahora nos movemos hacia la dirección del sur de Kupiansk, donde no se ha recibido nada, tampoco de la parte central, pero en la parte norte detalles interesantes están viniendo. Si recuerdan, durante las últimas actualizaciones los rusos habían logrado mejorar sus posiciones justo enfrente de la villa con el nombre de Stilmahavka. Los rusos han capturado la última línea de árboles que queda justo enfrente de esta villa. Hoy se empezaron a recibir una gran cantidad de geolocalizaciones y videos de cómo los rusos empezaron a bombardear, atacar esta villa como tal, tratando de suprimir las posiciones ucranianas. No se puede decir con seguridad si los rusos van a empezar una ofensiva aquí o no.
o solo son intentos de forzar a los ucranianos que los rusos van a moverse en esta dirección. Desde otro lado, vemos que los rusos ya han establecido completo control sobre Katlyarivka y Kislovka. Ayer estábamos hablando de que los rusos habían capturado Katlyarivka, pero solo hoy el Ministerio de Defensa de la Federación Rusa confirmó esa información como tal. Y cuando hablamos de Kislovka, solo se tenía la mitad de esta villa. Y esta mañana tuvimos los primeros reportes de que los ucranianos habían abandonado estas posiciones. También tuvimos estos reportes de diferentes mapeadores neutrales pro-ucranianos, incluyendo Deep State. Y justo antes de empezar a hacer el video se tuvieron las confirmaciones finales del control ruso sobre este territorio. Tenemos una gran cantidad de videos de soldados rusos que estaban alzando las banderas rusas en todas las partes de Kislovka. Tenemos también a los rusos en la parte central, en la parte este, en la parte oeste, en muchos otros lugares, lo que confirma que los rusos controlan completamente esta villa. Ahora los ucranianos están localizados en unas posiciones muy difíciles. Ellos están a lo largo de los campos y lo único que los ucranianos pueden hacer ahora es continuar retirándose, moviéndose hacia la intersección de vías, de las vías del tren y la carretera N26. Este sería posiblemente la siguiente posición ucraniana, la siguiente fortificación ucraniana, pero es muy probable que los ucranianos no sean capaces de mantener este territorio por mucho tiempo. Es probable que durante la noche que viene los ucranianos se van a mover exactamente en esta dirección y después de que los ucranianos se retiren hacia esta área, ellos van a tratar de estabilizar la situación aquí, pero después de eso es muy probable que los rusos sigan presionando y ellos vayan a tener que retroceder aún más en dirección hacia Pishana. Tal vez los rusos no vayan a hacer nada para el día de la victoria, pero justo después de este día, los rusos se van a mover más hacia el oeste y van a establecer completo control sobre Stipova Novosiolka y también en Ivanovska, porque ahora los ucranianos tienen una situación muy difícil en estos pueblos y probablemente va a ser relativamente fácil para los rusos capturar estas villas y la mejor solución para los ucranianos es retirarse para salvar a sus soldados. Esta es la situación aquí. Por supuesto, después de los rusos capturar esta área que está marcada en gris, va a ser muy difícil para ellos moverse más hacia adelante a través de estos campos para tratar de llegar hacia Kurlivka o hacia Petropavlovka. Tal vez los rusos ya tienen un plan para esto. De cualquier forma, vamos a ver qué va a pasar. En estos momentos vemos algo nuevo en la batalla en la dirección de Kupiansk y ahora los rusos van a presionar no solo desde el norte, sino también desde el este. En la dirección de Kharkov tenemos también detalles interesantes. Como vemos, los rusos continúan cazando a las fuerzas ucranianas a lo largo de toda la frontera. Más posiciones ucranianas fueron descubiertas y destruidas por los rusos con FAB 1500 y FAB 500. Los ucranianos tuvieron una gran cantidad de bajas. Ellos básicamente no tienen defensas antiaéreas porque la mayoría de sus posiciones de defensas antiaéreas ya han sido destruidos por los rusos. Probablemente desde el inicio de enero se tienen reportados más de 10 sistemas de defensa antiaérea ucranianos destruidos por los rusos, ataques con misiles Iskanders. Otra cosa importante es que los ucranianos han cometido un error bastante grande. Si recuerdan, hace unos meses los ucranianos atacaron Belgorod tratando de establecer control sobre Kosinka, Graivarón, y luego los ucranianos empezaron a bombardear Belgorod usando los sistemas de República Checa multilanzadores Vampire. Todos recordamos esos días. Y durante esos días los ucranianos cometieron el error de perder casi todos los sistemas Vampire y ahora los ucranianos también tienen muchos problemas, no solamente a lo largo de la frontera, sino también con artillería, con howitzers, con sistemas Patriot, con S-300. Básicamente ellos no tienen nada en esta dirección, solo soldados, infantería para detener a los rusos. Y como se entiende, es muy improbable que ellos puedan hacer esto. Además, tenemos más detalles desde la parte norte, de acuerdo con la información que se tiene, de acuerdo con diferentes afirmaciones.
Los ucranianos reportan que los rusos ya han concentrado más de 50.000 soldados desde Bryansk hacia Belgorod. Esto por supuesto no es suficiente para establecer control sobre la región de Sumy o sobre la región de Kharkov, pero es solo el inicio. Todavía hay mucho tiempo, los rusos van a traer más refuerzos y como se entiende, justo antes del ataque en esta dirección, los rusos van a acumular más de 100.000 soldados. Tenemos también los mismos reportes de diferentes fuentes, diferentes análisis y vamos a terminar el video con la dirección del sur. Los rusos continúan movimientos, continúan ataques en Velika Novasilovka. Tenemos actualizaciones adicionales en Urarayna y Staramayorsk. Como los rusos estaban bombardeando posiciones ucranianas sin cambios en el terreno, se espera que dentro de los siguientes 3 días los rusos vayan a reducir su actividad antes del día de la victoria, pero justo después de este día algo muy grande y algo significativo va a pasar. Y eso es todo por hoy. Recuerden que pueden dejar un like en este video, pueden dejar un comentario, suscribirse al canal, compartir el video y hasta luego. Gracias por ver.